pensando y actuando. Y alguien me decía, ¿por qué ese tema? Porque en el Señor siempre pensamos y a veces nos quedamos organizando, pero nos demoramos en el actuar. En la vida cristiana y en la vida diaria, a veces actuamos creyendo que va bien. Y nosotros decimos que todo va bien y estamos actuando bien. Pero déjame decirte que tú puedes estar andando muy bien, pero estar viviendo erradamente. Una cosa es lo que se piensa, que se está viviendo, y otra es la calidad con la que se está viviendo. Por eso, ¿cuál es en realidad lo que estás viviendo? Pero para que una persona se dé cuenta que esto le puede suceder, dicha persona necesita considerar la palabra de Dios cuidadosamente. Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que hay que ir de vez en cuando, de cuando en vez, a mirar cómo estamos con respecto a la palabra del Señor. Porque tú puedes estar andando bien, pero con respecto a la palabra del Señor puede ser diferente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. ¿Quién la tiene? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinándolo todo, retened lo bueno. Nosotros a veces somos como esponjas y vamos captando todo. Pero a veces nos queda todo, no nos queda lo bueno. Yo no he podido entender por qué nosotros somos excelentes imitadores, pero siempre nos queda lo malo, las malas mañas, las malas costumbres. No puedo decir que los malos amigos, porque esos a veces oran por uno. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y no se preocupen que hasta ahora íbamos en la introducción. Para el día de hoy he tomado un personaje del cual siempre hablamos, pero yo quiero empezar a verlo desde Saulo de Tarso. Veamos la vida de Saulo de Tarso. Voy a basarme especialmente en Hechos 26, 1, 23, pero sobre la vida de Saulo de Tarso hay muchas citas bíblicas. Empecemos con Hechos 8:1. Y una de las primeras cosas que nos dice es que Saulo consintió la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Ese era el Saulo de Tarso, el que respiraba amenazas y muerte en contra de los discípulos del Señor. Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos, vino al sumo sacerdote. ¿Y qué hace? Pide cartas para las sinagogas de Damasco para traer a los cristianos presos. Hechos 9:2. 2. Miren todo lo que estaba planeando y estaba bien. Obligaba a los cristianos a blasfemar. Hechos 26, 10, 11.
Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Esa era la belleza de Saulo de Tarso. Nacido en Tarso de Sicilia, dice Hechos 21:39. Hombre judío de Tarso, Hechos 21:39. Poseía la ciudadanía romana, Hechos 16:37. O sea que del que estamos hablando no es cualquier persona. Nace en Tarso de Sicilia, pero es judío, pero a su vez es romano. Y es judío por descendencia, es romano por nacimiento, por nacer en Sicilia. Era un hombre que no hablaba sino griego, latín, porque era romano, hebreo y entendía el arameo. Nunca se quejó por los idiomas. Era instruido a los pies de Gamaliel, Hechos 22:3. ¿Y quién era Gamaliel? Era el maestro más grande que había en las escrituras judías en ese momento. Por lo tanto, era en la mejor universidad, había estudiado. Y Filipenses 3:5-6 dice que es circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo. Y entonces ahí tenemos todo un marco de Saulo de Tarso, porque era un hombre hasta ahí religioso, de los más radicales porque era fariseo. Lo que sigue lo vamos a ver enunciado porque más adelante lo voy a tomar, porque ya después sigue como Pablo de Tarso, y como Pablo dice, obedeció el evangelio de Cristo, comenzó a predicar el evangelio, escribió 13 epístolas. Fue humilde en su trabajo, trabajó más que todos, sufrió por servir al Señor, un excelente ejemplo a seguir, un apóstol que amaba la iglesia del Señor y un apóstol que predicó el evangelio en todas partes. Ahí tenemos al mismo hombre en dos versiones. Pero podemos decir que Saulo de Tarso vivió erradamente, porque existe la posibilidad de vivir erradamente pensando que estamos bien. Y este fue el caso de Saulo, hasta que se dio cuenta, hasta que le tuvieron que decir que estaba viviendo mal. Hechos capítulo 26, versículo 9-11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo está en un elocuente discurso, en una elocuente defensa ante el rey Agripa. Él mismo se está defendiendo, sabía las leyes, pero él lo primero que dice es que ciertamente había creído en su deber hacer muchas cosas que afectaban la causa de Cristo. Y ahí lo está confesando. Mire la belleza de Saulo: encerró a muchos santos, persiguió a los cristianos, aprobó la matanza de los cristianos, los castigaba en las sinagogas, los obligaba a blasfemar y los perseguía por donde fueran. Pero ¿qué dice? Que todo esto era correcto.
Y si nosotros hoy observamos el panorama completo, nos damos cuenta que Saulo estaba equivocado, que todas estas cosas, en el momento que las hizo, para él eran correctas, pero él mismo reconoce que a pesar de que él creía que estaba bien, no estaban bien. Así como Pablo, en la Biblia encontramos varios ejemplos de personajes que pensaron que estaban bien, que estaban viviendo correctamente. Y uno de los más famosos es el señor Sansón. Él siempre llevó a un punto de vida en el cual pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y si no, miren Jueces capítulo 16, versículo 18 al 20. Dalila se ufana de que Sansón le descubre todo su corazón. Ella lo entrega, a él lo rapan, y él se para diciendo: esta vez saldré como las otras, me escaparé. Pero él no se había dado cuenta de algo, que el Señor ya se había apartado de él. Jueces 16:20, el Señor se había apartado de él. Sansón, al igual que algunos cristianos, piensa que Dios está siempre de acuerdo, cuando en realidad Dios está muy lejos de su corazón. Saulo y Sansón muestran que no podemos confiar en nuestra manera de pensar y de actuar, especialmente cuando estás no haciendo las cosas que te manda el Señor. El hombre puede vivir su vida de muchas maneras, haciendo muchos males y pensar que está en lo correcto. Nosotros podemos actuar cruel contra nuestros hermanos, contra nuestra familia, en nuestro trabajo, porque es nuestra manera de pensar y a veces creemos que es nuestro deber. Hoy en día muchos siguen causas de religión, siguen los preceptos, cuando el Señor nos ha llamado a un estilo de vida. Y si no, miren los musulmanes. Los radicales siguen el Corán, y cuántos muertos en el nombre de Dios, y es correcto para ellos. Y si no, miren a cuántos hermanos hemos lastimado creyendo hacer lo correcto, y lo hacemos en el nombre de Dios. Cuando la palabra del Señor dice que al frente mío está imagen y semejanza de Dios, que es Cristo representado, pero aún seguimos los preceptos, aún seguimos en esas convicciones religiosas. No estoy generalizando con mis palabras, pues cada uno sabe lo que está haciendo. El que piensa que es su deber defender la religión de sus padres, el que piensa que es deber seguir los preceptos que le han dado, siga como Saulo. Hechos 26:5. Saulo dice en Hechos 26:5: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificando conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. A veces es tanta nuestra radicalidad que somos peores que los fariseos. Porque él pensaba en ese momento que debía defender su religión de todos aquellos que enseñaban contrario a lo que él había aprendido. Porque era un hombre que confiaba en sí mismo. Era un hombre que confiaba en sus propias decisiones. Sobre todo en aquellas decisiones
que no estaban en armonía con la palabra de Dios. Esta es una de las cosas que nosotros debemos evitar. Lamentablemente, Saulo de Tarso ponía su confianza en lo que él sabía y practicaba. Y no es lo mismo que nosotros hacemos. Ponemos nuestra confianza en lo que sabemos y practicamos. Por eso muchas veces se nos vuelve religiosidad. Él pensaba que Dios aprobaba todas sus acciones, cuando en realidad este no era el caso. Por lo tanto, debemos aprender que uno de hombre no debe confiar en sí mismo, sino en Dios. La Biblia nos exhorta una y otra vez por medio de ejemplos y textos bíblicos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Cuando el hombre pone su confianza en Dios, las cosas le salen bien. Pero cuando tú confías en ti mismo, difícilmente te saldrá bien. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Salmo 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Jeremías 10, 23. Me encanta la afirmación que da el Señor en Jeremías. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Y si no, miremos Proverbios 12, 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 28, 26. Ese no se lo digo a ustedes. Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Gálatas 6, 3. Mire lo que dice Gálatas. El Pablito, yo no sé si es que nos conocía. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuántas veces nos ufanamos de lo que tenemos, de lo que somos? Y ante el Señor no somos nada. Todos estos pasajes nos enseñan algo muy importante. No podemos confiar en nosotros mismos. Saulo pensaba que estaba actuando correctamente, cuando en realidad este no era el caso. Debemos tener mucho cuidado de no caer en el mismo error, porque el hombre puede vivir equivocado y no vive una relación con el Señor, sino una relación a su religión, y piensa que todo está bien. Hechos 26, 5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Él era apegado a su religión. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que vivimos apegados a nuestra religión, a nuestra religiosidad, pero nos olvidamos de algo importante. Dios no es religiosidad. Dios es una relación directa que debemos tener con Él. ¿A cuántos al hablar del Evangelio nos encontramos como Saulos que afirman? Hechos 26, 6. Que viven fariseos. Yo así nací, yo así crecí, yo así estoy. Miren, soy llamado a juicio porque es que sigo la religión de mis padres.
Pero ¿dónde está la relación personal con Dios? La relación no es de familia, la relación es personal. Si tú no tienes una relación con Dios, ¿qué puedes decir de tu familia si no estás dando testimonio? Tú también puedes decir que eres judío, nacido en Roma, pero criado en esta ciudad, instruido, el mejor. ¿Cuánto sacamos los títulos? ¿Tú qué me vienes a hablar? Si vieras allá en la universidad, eso me lo enseñaron. Qué tristeza, a veces nos ufanamos ante el Señor. Él no vino a ser servido, sino a servir. El que se quiera el primero, que sea el último entre vosotros, dice el Señor. Cuenta la historia, y eso es caso real. Un día nombraron a un pastor en una iglesia. Y el día de la posesión se vistió con sus harapos, se enmugró la cara y se sentó a la entrada de la iglesia y empezó a pedir monedas. Muchos pasaron, lo patearon, otros pasaron y lo miraban. Muy pocos les dieron monedas. Y así estuvo mientras la entrada de la gente. Empezó la alabanza y él se sentó en la última banca. La historia real dice, porque esto lo han publicado, pero la historia real dice que hasta un ujier fue y le dijo que se hiciera a un lado, que daba vergüenza. Y llegó un momento donde el pastor que estaba presidiendo les dijo: queridos hermanos, en el día de hoy tengo el honor de presentarles al pastor que va a quedar encargado de la iglesia. Pastor fulano de tal, siga por aquí. Y a sorpresa de muchos, cuando pasó el mendigo, esa iglesia cambió de corazón. Él los quería conocer y los conoció de la mejor forma. Cada uno dio de lo que tenía. Pero también dicen que un día llegó un pordiosero a golpear la casa de un rico. El rico se quedó mirándolo y le dijo: espérame. Fue y le trajo la caneca a la basura y se la puso ahí. El mendigo cogió la caneca a la basura, fue hasta el basurero, desocupó la caneca, cogió rosas, se las echó, vino y le golpeó. El rico se quedó mirándole y le dijo: ¿qué es lo que estás haciendo? Yo te di la basura. No te preocupes, cada uno da de lo que tiene. Es triste, porque eso es lo que tú le das al Señor, lo que tú tienes. Al hermano le puedes dar lo que quieras, pero a Dios, Él te conoce y Él sabe lo que tú estás dando. Por eso muchos, como Saulo, somos personas religiosas. Nos apegamos a las creencias, nos apegamos a esas cosas mínimas. ¿Cómo sería de diferente si el domingo fuera para el Señor, no para la religión? Vendríamos contentos a la iglesia. Kevin lo decía, ¿cómo era que estábamos cantando? Vamos a cantar. Qué diferencia cuando lo sentimos, qué diferencia cuando lo vivimos. A Dios hay que vivirlo, hay que sentirlo. Miren, resulta que ya la ley de Moisés no sirve, dice la palabra del Señor, Hechos 13:39. Pablo nos quiere enseñar en sus palabras, y Lucas lo escribe. Lucas escribe y dice: y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ya no necesitas la ley, ya puedes ir a Cristo. Romanos 3:20. La ley nos ha enseñado a hacer obras,
Pero ¿qué nos dice Pablo en Romanos? Ya que por las obras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley él es el conocimiento del pecado. O sea que no te afanes en ser tan religioso. No te afanes sagradamente en venir los domingos a las 9 de la mañana, porque es que toca. ¿Para dónde va? Para la iglesia. ¿De dónde viene? De la iglesia. ¿Qué hizo en la iglesia? Cumplí, allá fui y estuve. No. Viene uno a tener una relación con Dios, a aprender de Él y a vivirle a Él. Porque entonces, si nos volvemos religiosos el domingo, ¿qué hacemos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado? ¿Esperar que llegue el domingo? A Cristo se vive cada día. Con Cristo se camina cada momento. Tú eres cristiano las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días al año. Yo soy uno de los que digo que en el Señor no hay vacaciones. Y el día que usted dice, voy a vacacionar, ahí tenemos un ejemplo grande, triste, entre otras cosas. Salió un pastor muy famoso en el mundo y dijo, me voy a dar un año sabático, voy a descansar un año. Tuvo un accidente y duró un año incapacitado. Y muy famoso. Entonces, él pidió el año sabático, ahí lo mandaron a la cama. Por eso yo no pido vacaciones. Por eso, Colosenses 2:14. Mire lo que Pablo nos dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso somos libres. Tú ya eres libre. Yo soy libre y todos somos libres en el Señor, porque ya lo que había que hacer, Cristo lo colgó. Cristo colgó el acta de los decretos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda algo sencillo, el arrepentimiento. Ir a la cruz y arrepentirnos para poder tomar esta parte. Porque esa fue la obra de Cristo. Ahora, ¿qué falta? Que nosotros nos arrepintamos. Estas fueron las palabras que el mismo apóstol Pablo, quien siendo Saulo, el perseguidor, dijo y predicó en varios lugares. Lo más triste es que esto no lo había entendido mientras que perseguía a la iglesia. Así como Pablo, hoy día existen muchos quienes siguen un sistema de religión contraria a la voluntad de Dios. Hoy en día tenemos aquellos que guardan la ley de Moisés, cuando dicha ley ya no fue quitada por el nuevo pacto. Colosenses 2:14, y nos dice, ahí la tienen. O Hebreos 8:13. Y entonces dice Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Porque ya no estamos en el pacto de la ley, estamos en el pacto de Cristo. Pero para ese pacto se requiere honestidad y sinceridad para poder caminar en ese pacto. Juan 7:17. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hoy debes examinar el corazón y saber si estás viviendo tu vida erradamente en cuanto a la religión, pensando que está bien y no teniendo una relación directa con el Señor. Porque a veces al hombre no le importa qué tan mal sea su vida. Hechos 26:12 al 23, pero no lo vamos a leer. Se lo voy a escribir más adelante. Porque lo que Dios quiere es que tú cambies tu manera de pensar para que tú cambies tu manera de vivir. Tu vida anterior fue contraria a lo que Dios deseaba. Sin embargo, debe venir un día en tu vida cuando encuentres la oportunidad para experimentar un cambio de vida. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Después de ese momento, él comenzó a darle un giro importante a su vida. ¿Cuándo le vas a dar tú el giro a tu vida?
Miremos cuál fue el cambio que experimentó el apóstol Pablo. Hechos 26, 19. Dice que lo primero que hizo fue no ser rebelde a la visión celestial. Por lo tanto, empezó a obedecer el evangelio. Hechos 9, 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Qué estaba haciendo? Dejando toda la religiosidad atrás. Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahora se volvió un hombre obediente. Pero también en Hechos 26, 16 al 18 dice que después de ser quien era, recibió una comisión para predicar el evangelio de Cristo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos en que me apareceré a ti. 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. 19. Por lo cual, oh rey Agripa, yo fui rebelde a la visión. Mírelo, todo lo que había hecho después de ser quien era. ¿Ustedes se imaginan la primera vez que Pablo fue a predicar? En Hechos está, dice que todo el mundo se escondía. Semejante belleza venir a predicar. ¿Qué es lo primero que iban a decir? Supongamos que en este momento entrara Saulo de Tarso, ¿qué dirían? ¿Y este qué me viene a hablar? ¿No es lo mismo lo que le pasa a ustedes? Vaya, predíquele a alguien a ver qué le dice. Usted me viene a enseñar a mí. ¿Usted cree que tiene algo que enseñarme? Yo que lo conozco desde chiquito. Yo que sé cómo fue usted con su papá, con su mamá, con su tío. Hombre, todos somos iguales. O si no, acuérdese la primera vez que le predicaron. La primera vez que vino una persona a predicar, me predicó tan bien que lo mandé a freír espárragos. Se me quedó mirando y me dijo, te debe ver predicando. Y le dije yo, se morirá con las ganas. Y ahora me toca ir a traerla para que me vaya a predicar, Padre amado. O sea, todos somos Saulos. ¿Por qué nos decimos mentiras? Nadie llegó aquí porque un día se despertó y dijo voy a ir. No, no, no. Eso fue un proceso. Y créanme, los procesos no son fáciles. Y Hechos 9:20 dice que comenzó a predicar el evangelio rápidamente después de su conversión. Esta parte me encanta. Dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Y por qué me encanta? Porque la gente cuando uno le habla de estos temas entonces dice, usted mismo me ha enseñado que la relación con Dios es personal, eso es mía. No toquemos ese tema, eso es algo entre Dios y yo. Mire lo que dice la palabra. Cuando tú estás andando en el Señor, lo que más quieres es hablar de Él. No te puedes quedar callado. Lo que más quieres es que todo el mundo sepa que tú tienes una relación con Dios. Cuando tu relación es personal consigo mismo, lo vas a ocultar. Pero cuando tu relación con Dios es, lo vas a mostrar. Eso se llama testimonio. Dice que el Señor tiene que aflorar por sus poros. Entonces, cuando lo escondes, tu relación no es con Dios, es contigo mismo. De esos temas no. No hablemos eso. Eso es otra cosa. ¿Cómo va tu oración? Eso es una relación personal mía con Dios. Bueno, es respetable de cada uno. Pero dicen que cuando tú tienes al Señor, no puedes callar. Y eso quiere que ver con lo que dijo el Señor, que si tú no lo haces, no te preocupes, que hasta las piedras hablarán. No te estoy diciendo piedra,
Pero te estoy diciendo predica, que es lo mismo. Después de eso, escribió 13 epístolas en el Nuevo Testamento. ¿Alguno de ustedes se ha leído las 13 epístolas? Eso es un manjar con respecto al Señor. Efesios 3:8. Después de pasar de ser quien era, mire lo que demuestra en Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Después de ser tan grande, mírele la humildad que tenía. Pasa a decir que es el más pequeño. Es más, dice que es el abortivo del Señor. Mire cómo se trata a él. Y semejante personaje, él murió y no supo lo que había hecho. Pero la doctrina la dio Pablo. Primera de Corintios 15:10. Mire lo que dijo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Se volvió un incansable en la palabra del Señor. Pero también se volvió, Primera de Corintios 4:16, un excelente ejemplo a seguir. Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿En qué? En el amor a Cristo. Dice que amó la iglesia del Señor en gran manera y fue un apóstol que predicó el evangelio en todas partes. Donde a él no lo hubieran apresado en Roma, creo que había venido a todo lado. La vida de Pablo es el mejor ejemplo que podemos tener. No importa la religión que estés profesando. No me van a salir a pelear todos que son cristianos. Eso se los dejo a cada uno. No importa la buena o mala conducta que tú tienes. Si vienes a Cristo para un cambio de vida, puedes recibir su voluntad y obedecerle. Ya su deber como Saulo había terminado. Ya no creía que tenía que irse en contra de Jesús. Ahora como apóstol le servía con limpia conciencia. Este es el cambio de vida que tú y yo debemos experimentar. Ser honestos en la palabra, aceptar la palabra del Señor. No es cosa fácil, porque a veces empieza a reñir nuestro espíritu con nuestra mente, pero somos capaces de hacerlos. A veces no es fácil dejar las tradiciones, no es fácil dejar las conductas, pero si tú quieres empezar a vivir un cielo aquí en la tierra, necesitas entregarle tu vida a Cristo. Es mejor entregársela hoy que estar eternamente condenado. Miren, hay varios ejemplos en la Biblia de personas que cambiaron su vida. Dice que Simón, el que ejercía la magia, muchos sacerdotes, muchos fornicarios, idólatras, adúlteros, etcétera, 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 cambiaron su vida. Y cada uno de esos ejemplos los podemos encontrar en la Biblia, pero cada uno de ellos muestra el poder de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Tu vida puede ser rescatada. Usted puede cambiar. No importa cómo estés hoy, debería ser mejor en el Señor.
pero también no te preocupes porque nunca vas a estar solo. Siempre el Señor te va a ayudar a que dejes tu vida errada y que empieces a vivir una nueva en Cristo. La vida cristiana no es fácil porque es una constante lucha. Dios siempre mira por su pueblo para que tengan lo necesario. Dios siempre está ahí. Filipenses 1:6. Nunca nos deja solos, y si no, mire lo que dice Pablo en Filipenses: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada día debemos perfeccionarnos en el Señor. Muy triste decir que, sí, yo soy cristiano. ¿Y tú cómo vas? Ahí voy. ¿Cómo estás? Bien, bien. En la lucha. Si el Señor nos va cambiando, si el Señor nos va perfeccionando, cada día debe ser diferente en el Señor. Pero mire lo que dice Filipenses 4:6-7. Para los que no nos alcanzan las 24 horas. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego por acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y miremos ahí Filipenses 4:19. Porque a veces nos agobiamos y no sabemos qué hacer y para dónde coger. Tomen estos versículos para cada uno de ustedes. Y mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces lo tomamos, pero si no tenemos la relación con Dios, pues genial. A veces nos lo regalan en palabritas, entonces uno dice, ay, esta promesa la tomo para mí. ¿Cómo le ha ido con la promesa? Sí, pero aquí lo tengo. ¿Y dónde está tu relación con Dios? ¿Y dónde está esa parte que tenemos que hacer nosotros? Para aquellos que de pronto andan en una lucha constante, segunda de Pedro 2:9. Mire lo que te dice el Señor, porque a veces la queja es que la tentación. Sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dice que hay que tener piedad. A veces no somos piadosos ni con nosotros mismos. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuándo? No es cuando tú desees, es en el tiempo del Señor. Juan 16:33. ¿Qué dice Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor no te dice que si vienes a Dios se acabaron los problemas. Dice no, ahora lo vas a ver diferente. Ahora tus problemas los tienes que ver diferente. Si tú eres un hombre de reino, tienes que ver desde el reino. Eso es otra cosa. Cada uno de estos pasajes muestran una hermosa verdad. Dios nunca te ha dejado ni te ha desamparado. Tú puedes estar confiado en Él siempre, porque Él siempre estará a tu lado. Nunca dejó a Pablo, nunca te dejará a ti. Cosa diferente si tú le das la espalda. Pablo llegó a ser el mejor apóstol. Su vida sirve como ejemplo. Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ojo, es el conocimiento de Cristo. No es otro conocimiento, es el de Cristo. Segunda de Pedro 3:9.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esos son los propósitos del Señor. Siempre quiere la salvación. Hoy puede ser un día diferente. De aquí en adelante tu vida puede ser diferente. Por eso tienes que escoger entre Cristo y la religión. Esa la tienes ahí. Ya es tiempo de cambiar. Ya es tiempo de que el servicio a Dios sea diferente. Hoy te animo a que empecemos a seguir el ejemplo de Pablo. Ya no seas más Saulo. No te persigas a ti mismo. Empieza a ser Pablo. Porque si tú miras bien, hay un plan de salvación conforme a las Escrituras. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tan grande está tu fe? Así de grande estás escuchando la palabra del Señor. Hechos 18, 8. El principal creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. ¿Por qué creyeron? Porque oyeron la palabra. No te quejes si en tu casa no te quieren escuchar, porque ni siquiera hablas de la palabra del Señor. Lo primero, hay que oír el Evangelio. Marcos 16, 16. Lo segundo, hay que creer en el Evangelio. Porque si tú no crees en el Evangelio, ¿cómo quieres que en tu casa te crean? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire que el Señor está siendo muy claro en lo que dice. El Señor está siendo sencillo. Hechos 2:38. Porque si tú oyes, si tú crees, esto te tiene que llevar a algo. Arrepentíos y bautíceis en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tú oyes el Evangelio, crees en el Evangelio y te arrepientes de tus pecados. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si tu vida está alterada, tú deberías tener tiempo de refrigerio. ¿Qué te ha faltado? Arrepentirte. Esto es para nosotros. Y en el cuarto, después de arrepentirse, Hechos 8:37, es donde empezamos después de ese proceso. Empezamos a confesar a Cristo. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y muchos, y la palabra del Señor nos dice que debemos terminar con el bautizo. Pero es que se nos ha olvidado que hay dos bautizos. El uno es en agua y el otro es en espíritu. El de agua es para arrepentimiento de pecados y el del espíritu es para caminar con el Señor. ¿Cómo se logra el primero y cómo se logra el segundo? El primero es facilísimo, ese no es sino bajar a las aguas. ¿Y cómo se logra el segundo? Con una relación directa con el Señor. A medida que tu relación va creciendo, el Espíritu Santo va creciendo. Yo jamás puedo decir que usted no tiene el Espíritu Santo, pero es usted el que lo permite que trabaje o no. Pero después de todo esto, y es cuando nosotros sacamos pecho, viene Apocalipsis 2:10
Y cuando decimos Apocalipsis, todo el mundo, no, Apocalipsis es sencillo. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Qué nos está diciendo? Que después de todo el proceso debemos empezar a vivir fieles. Filipenses 2:12. No importa, ahorita me preguntas cuál es la cita. Mala costumbre. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo le advierte a sus discípulos algo hermoso: sean fieles, no cuando yo estoy, sino también en mi ausencia. La fidelidad no es los domingos cuando entramos agachados, es los lunes cuando estamos con la cabeza alta, es los martes cuando estamos caminando, es los miércoles cuando vamos al trabajo, es los jueves cuando estamos en cualquier actividad, es los viernes cuando estamos felices, es los sábados cuando estamos celebrando. Es todos los días de la vida. Por eso hoy, perdonando, llegamos a todo esto. Tú eliges. ¿Qué eliges hoy? ¿Vas a seguir en tu vieja tradición? ¿Vas a seguir en tu vieja relación? ¿O vas a tener una relación con Cristo? Si la relación es con Cristo, tu vida debe ser diferente. Si tú cambias tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Eso es bíblico. Eso depende de nosotros. Lo más que uno debe tener cuidado es de salir a decir que es cristiano, porque lo primero que le van a valorar es el testimonio. Y entonces no te quejes si mañana te están señalando, porque salimos a decir que somos cristianos y al que estamos haciendo quedar mal es a Cristo. Y de eso ejemplos por montón. Hay gente que se ufana, se para y entonces dice, yo soy cristiano. Y es el que está maltratando, es el que está insultando, es el que está haciendo. Miren, es el tiempo de mirar qué tipo de testimonio tenemos.